Vamos a ir a Santiago capítulo 1, estamos ahí, recordamos que estamos estudiando el libro de Santiago, del apóstol Santiago. Vamos a ir los versículos 19 al 21 de Santiago. Igual lectura de ese pasaje, dice así la palabra de nuestro Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hasta ahí el texto. Oramos, Padre nuestro, gracias, Señor, te damos por esta tu palabra, la herramienta que el Espíritu Santo utiliza para transformación de nuestras vidas, de nuestros corazones. Por favor, oramos, Señor, para que esta palabra produzca ese fruto en nosotros, Señor. Que nuestro corazón no se endurezca, sino que, Padre, se ablande con tu palabra y podamos llevarnos a la práctica lo que aprendemos, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos, uno de los problemas más frecuentes en las iglesias son los corazones endurecidos. Y aquí traigo una cita de Carlos Spurgeon que él dice: "Ay, los corazones de los hombres pueden ser endurecidos, no meramente por el pecado, sino por la propia predicación del Evangelio. Existe tal cosa como el endurecimiento para con el Evangelio. Es posible escuchar sermones hasta llegar al punto que tu corazón se torna muerto y endurecido e indiferente". Fin de la cita. Hermanos, esa es una realidad que él vivió. En el tiempo de Spurgeon había muchas personas que asistían y escuchaban sus sermones. Y mucha gente fue impactada por sus mensajes, ciertamente. Pero también había gente que no fue transformada. Y seguía escuchándolo, y entre más escuchaban, más endurecían sus corazones. Hoy eso también es una realidad en nuestras iglesias. Muchas veces somos como el pueblo de Israel en los tiempos de Ezequiel. El profeta los exhortaba al pueblo de Israel, también nos exhorta a nosotros, obviamente, recordándonos que la palabra de Dios no fue dada para ser nada más escuchada, sino para transformación de nuestra vida. Y eso quizá, antes de comenzar, ven en Ezequiel capítulo 33, Ezequiel 33, en el versículo 30, dice ahí el profeta, y bueno, el Señor le está diciendo: "Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo hablan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y cada uno con su hermano dice: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y se sentarán delante de ti como mi pueblo. Dice, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y su corazón anda tras su avaricia. Y he aquí que tú eres para ellos como un cantor de amores, que tiene hermosa voz y canta bien. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando esto ocurra, y he aquí que viene, sabrán que hubo profeta entre ellos". Ezequiel era un gran predicador, era elocuente y sin duda impresionaba con sus mensajes. Pero el pueblo venía a escucharlo solo para entretenerse. No les interesaba escuchar el mensaje del Señor para ponerlo en práctica, y con eso deshonraban al Señor. Por eso decían: "Oh, qué hermosa voz, canta bien incluso". Entonces muchos hoy van a la iglesia como si fuera un entretenimiento. Y es un cuadro muy común. Disfrutan de la música, disfrutan del compañerismo, de las actividades, pero no atesoran el mensaje en sus corazones. Otros quizá vienen con el deseo, sí, de escuchar sana doctrina, pero no sucede nada en sus vidas debido a la condición del corazón que tienen. No sé si alguna vez has escuchado un mensaje, un sermón, incluso leído la Biblia, y no pasó nada en tu vida, no causó nada en ti. No pasó nada, simplemente pasó el día y no hubo nada en tu vida. Y eso a mí me llegó a pasar y puede seguir pasando. Podemos escuchar un mensaje, entra el mensaje por un oído y sale por el otro. No pasó nada. Quizá durante la semana a lo mejor tuviste un problema, una situación. Alguien te llamó la atención, quizá el pastor te llamó la atención.
no te gustó lo que te dijo y al venir a escuchar la palabra de Dios todavía estás pensando en esa situación. ¿Por qué? Porque tu corazón, como lo habíamos en la mañana, está guardando cosas, está registrando cosas. Somos contadores ahí, estamos registrando y recuerdas cuando te molestó y quizás esto te sucedió, quizá con tu hermano, con tu cónyuge, con tu familia, con alguien de la familia, etcétera, y cuando vienes a escuchar la palabra de Dios no entra nada, porque traes algo en tu corazón. Tu corazón se ha envuelto en resentimiento, en amargura, en falta de perdón. Entonces oyes la palabra y tu corazón está obstruido, está contaminado y la palabra no llega, no impacta a lo profundo de tu corazón. Habrá muchos en aquel día que habrán escuchado quizá 2 o 3 o 5 sermones por semana. Y hoy con la tecnología hay miles de sermones disponibles en internet. Y muchos pueden llegar a escuchar miles de sermones a lo largo de su vida. Pero el Señor va a preguntar, ¿qué tanto cambió tu vida el escuchar continuamente mi palabra predicada? ¿Dónde está el fruto en tu vida de todo lo que escuchaste durante toda tu vida? Eso es lo que nos va a preguntar el Señor. Entonces aquí, hermanos, Santiago, hemos visto en el contexto cómo la respuesta que damos a las pruebas es un indicador de la condición de nuestras vidas. Ellos estaban pasando pruebas difíciles. Pero ahora en esta sección, en este pasaje que está dominado prácticamente por la palabra de Dios, vamos a ver desde el versículo 18. Primero aquí el apóstol Santiago describe la palabra de Dios como una semilla. Cuando dice ahí que está la palabra implantada, eso habla de una siembra. Luego también la va a mostrar como un espejo en el versículo 23. Después como la ley de la libertad en el versículo 25. Eso lo vamos a ver después. Pero en este pasaje, inspirado por el Espíritu Santo, que escribió Santiago, nos llama primero a prepararnos para recibir la instrucción de la palabra. Eso lo vamos a ver del versículo 19 al 21. Y en segundo lugar, a responder a la instrucción de la palabra. Y eso lo veremos en los versículos 22 y 26 después. Pero noten cómo empieza nuestro texto. Por esto, mis amados hermanos, recordemos que esto lo dijo en el versículo 16, amados hermanos míos. El apóstol Santiago introduce su exhortación con un tono pastoral, afectuoso, que ese es el deseo pastoral de él, ¿verdad? De guiarlos hacia una vida piadosa. Y particularmente aquí en cuanto a prepararse para la recepción de la palabra. Entonces la frase por esto se puede traducir sabéis esto o entender esto. Esa es la idea de esa palabra, de ese término. Y apunta obviamente a la enseñanza del versículo 18, donde se habla del poder del evangelio para regenerar y transformar vidas. Básicamente lo que dice Santiago es, pongan mucha atención. Ustedes han nacido de la palabra, ahora deben de continuar con la palabra. Muchos piensan que después de haber escuchado ya lo básico de la palabra, ya no necesitan más. Ya no necesitan tanto estudio de la palabra de Dios. Ya con lo que escuché alguna vez, ya con eso me conformo. No, esto no es una sugerencia. Es un mandato aquí, lo que hace aquí. Eso es lo que el Espíritu Santo nos ordena. Poner atención en esto. Así que hoy vamos a ver y estudiar este pasaje, cómo preparar nuestro corazón y acercarnos correctamente a la palabra de Dios. Así que veremos del versículo 19 al 21 3 actitudes que te preparan para recibir la palabra de Dios y ser transformado por ella. 3 actitudes que te preparan para recibir la palabra de Dios. Primeramente, un corazón enseñable, un corazón enseñable. Hermanos, escuchen con atención lo que Santiago nos está diciendo aquí, porque si no tenemos un corazón enseñable, nunca creceremos espiritualmente ni vamos a ver fruto en nuestra vida. Por esto, dice mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, dice ahí. Un corazón enseñable estará deseoso de escuchar. Todo hombre sea pronto para oír. El verbo implica una disposición activa y receptiva, no solamente escuchar sonidos. Ser pronto para oír significa tener disposición a escuchar a la voz de Dios y a los demás incluso. Es decir, estar listo, atento para escuchar. Santiago dice que la primera señal de un corazón enseñable a la palabra de Dios es que es rápido en escuchar la palabra. En Juan capítulo 8, versículo 47, dijo el Señor:
Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Estos judíos habían escuchado audiblemente las palabras de Jesús, pero espiritualmente estaban sordos. Entonces, una indicación de vida espiritual en una persona es la capacidad de escuchar. Como Pablo dijo en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces la Biblia nos llama continuamente a escuchar, a escuchar. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, ¿verdad? Romanos 10:17. El Señor decía muy a menudo: el que tiene oídos para oír, oiga. Mirad lo que oís, dice en otro pasaje. Y en otro pasaje dijo: mirad pues cómo oís. Eso nos llama a la reflexión de cómo estamos escuchando. John MacArthur dice: escuchar diligentemente la palabra es el primer paso para la verdadera piedad. La superficialidad espiritual empieza cuando dejamos de escuchar con prontitud. Fin de la cita. Pronto para oír, entonces, implica que debes tener una actitud ansiosa por tratar de asimilar la palabra. Y como creyente debes desear leer la palabra de Dios, escuchar la predicación bíblica de la palabra, memorizarla, comprender toda su enseñanza porque quieres ser obediente a ella. El Salmo 119, que se extiende por 176 versículos, exalta la palabra de Dios ahí en ese salmo. Y el salmista expresa un deleite, un entusiasmo. En el 131 de Salmo 119 dice: mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Para él era un objeto deseado la palabra de Dios. Lo anhelaba. Debes anhelar la palabra, como el apóstol Pedro lo dice, 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, como un bebé. Cuando ves al bebecito, ¿verdad? Incluso tiene mucha hambre, le pones la mano ahí y se te pega la boca en la mano, porque tiene mucha hambre, está deseoso de comer. Y esa es la idea de lo que está diciendo Pedro. Si no tienes deseo, no estarás pronto para oír, no habrá esa prontitud para oír. Entonces significa que antes de hablar, primero debes escuchar con atención, debes utilizar cuidadosamente tus oídos. Debes tener una atención reflexiva con discernimiento. Ahora hay que recordar, hermanos, en el contexto que para cuando Santiago escribe, recuerden que Santiago es el primer libro del Nuevo Testamento escrito. Aún no se había escrito el Nuevo Testamento. Y lo que hacían en las reuniones era leer la palabra de Dios en las reuniones, porque no había copias de Biblia. Solamente había una, y además eran muy costosas porque se hacían a mano. Entonces los creyentes tenían que esperar hasta la reunión para poder escuchar la palabra de Dios, y tenían que tener oídos atentos, tenían que estar preparados para escuchar. Y como hemos visto que estos creyentes estaban pasando pruebas y dificultades, tiempos difíciles, es precisamente en esos tiempos difíciles cuando podemos ser mucho más lentos para escuchar. Escuchamos menos porque en nuestra propia experiencia y nuestra interpretación de lo que está sucediendo, todo eso está ahogando lo demás, lo importante que es la palabra de Dios. Pero la Biblia, hermanos, Dios nos motiva a hacer lo que nos pide, siempre nos motiva, siempre nos da razones para poder hacer lo que Él nos pide. Por ejemplo, en Isaías 55:3 nos dice, Isaías 55:3 dice: oíd y vivirá vuestra alma. Primero está el mandato ahí, escucha, oíd, y luego está la promesa, vivirá vuestra alma. Esa es la motivación que da el Señor. Dios es tan misericordioso que ninguna de sus órdenes, de sus mandatos, es simplemente una carga vacía nada más. Cada instrucción es un medio santo para bendecirnos. Él no nos pide cosas por mero capricho, sino para nuestro bien, para bendecirnos. Y hoy, con la abundancia de recursos, tenemos a nuestra disposición la palabra de Dios
como nunca antes, y eso se agrava aún más la falta de atención que mucha gente tiene a la palabra de Dios. Entonces es importante ser rápidos en escuchar. Así como el siervo era rápido en escuchar la voz de su amo, y la madre es en oír el más leve llanto de un bebé, así también el creyente debe ser rápido en oír lo que Dios tiene que decir. Entonces evalúa tu corazón ante la palabra de Dios. ¿Te deleitas en ella? ¿Estás ansioso de oírla? ¿Cuál es tu actitud cuando vienes a escuchar la palabra predicada? Eso es lo que nos está llamando aquí Santiago. En segundo lugar, un corazón enseñable no será argumentativo. Santiago dice, serás tardo para hablar. Aquí significa tardarse antes de abrir la boca, no responder sin pensar. Una vez que te has esforzado por escuchar, y habiendo escuchado, debes tomar tiempo antes de hablar. No debes apresurarte a emitir un juicio, una opinión sobre asuntos de fe sin reflexionarlo bien. Probablemente Santiago tiene en mente lo que Salomón dijo en Eclesiastés capítulo 5. Recuerdan Eclesiastés 5, hemos predicado esto anteriormente. Eclesiastés 5 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras, dice. Cada vez que se abre una boca se muestra un corazón. Dependiendo del corazón saldrá una palabra del cielo o una palabra del infierno. Proverbios 17:28 dice: aún el necio, cuando calla, dice, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido, es sabio. Entonces hay que aprender a estar callado. Alguien sabiamente dijo que tenemos dos oídos que no podemos cerrar y una boca que sí podemos cerrar. Nos hace falta una práctica más de cerrar nuestra boca y mantener nuestros oídos atentos. Y esto que dice Santiago tiene que ver con argumentar en contra de la palabra. Es decir, al escuchar la palabra de Dios no antepongas tus ideas, tus palabras, tus comprensiones, no. John MacArthur dice, lo cito, dice: el que habla rápido y escucha poco revela que ama su propia opinión más que la palabra de Dios. En el tiempo de Santiago los servicios podrían prestarse para que el creyente interrumpiera y empezara a argumentar lo que se le predicaba. Así que Santiago les exhorta aquí no apresurarse a debatir con el predicador, porque él está predicando y enseñando la palabra, y si argumentas o debatías con él, podías estar cayendo en estar argumentando en contra de Dios. Entonces Santiago no nos prohíbe obviamente interactuar con la palabra de Dios y hacer preguntas sabias para obtener entendimiento. Más bien está confrontando a la persona que nunca calla ante el Señor. Romanos 9:20, el apóstol Pablo dice, después de hablar sobre la soberanía de Dios, que es un tema difícil y que muchos pueden luchar con ese tema, pero Pablo dice en Romanos 9:20, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Claramente la respuesta es no. O sea, ¿cómo vamos a argumentar con Dios? Sin duda hay muchas palabras de las cuales desearíamos que no hubieran salido de nuestras bocas o que vinieran incluso a nuestra mente. Cuando la palabra de Dios se interpone en tu camino y tú comienzas a discutir con ella, a excusar tus malos caminos, terminas teniendo un corazón argumentativo. Entonces tenemos esa tendencia a discutir, quizá no audiblemente con palabras, pero sí internamente en el corazón. Dios nos dice que debemos estudiar su palabra y orar. ¿Y qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que hacemos? Pasa la semana y no agarramos la Biblia nunca, porque pensamos que nosotros estamos bien y ya hemos decidido y argumentado, ¿no? Tú dices que debemos estudiar tu palabra todos los días, tu palabra es un pan de cada día. Entonces
Pero yo digo, no, yo con 2 días es suficiente. Ya argumenté ahí, hermano. Estoy cansado, creo que es justo que descanse. Y ahí ya estás argumentando con Dios. Y terminas haciendo lo que tu carne te dicta. Y así la pasamos. Y hasta el 5.º día quizá tomamos la palabra y la tomamos superficialmente, nada más. Por encimita. La actitud que debemos tener es la actitud del joven Samuel. 1 Samuel 3:10. Habla porque tu siervo oye. Esa es la actitud que debemos tener. No escucharás a Dios y no vas a ser bendecido si todo el tiempo pretendes tener la razón y tener la última palabra. Un corazón enseñable va a controlar sus palabras, sus opiniones, y las va a someter a las del Señor siempre. Así que antes de hablar, preguntémonos, ¿mis palabras van a edificar? ¿Van a reflejar la verdad de Dios o mi opinión? Eso es lo que debemos preguntarnos. Así que cultivemos el hábito de escuchar más y hablar menos, especialmente en reuniones cristianas, ¿verdad? Cuando estamos escuchando la palabra de Dios. En tercer lugar, un corazón no será orgulloso. Dice ahí, en versículo 19, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Una de las reacciones comunes ante la palabra de Dios es la ira y es el enojo. A lo largo de la historia de la Biblia, el pueblo de Dios a menudo se enojaba con los profetas por decirles la palabra de Dios, incluso los mataban a veces. En Gálatas 4:16 dice Pablo a los Gálatas, les pregunta ahí, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Y nos ganamos enemigos cuando hablamos la verdad. Muchas veces vemos como la palabra de Dios, a veces la gente la ve como un enemigo. ¿Por qué? Porque nos está corrigiendo, nos está diciendo en qué estamos mal. Entonces la exhortación de Santiago es controlar tu corazón antes de reaccionar. El enojo rápido muestra orgullo y falta de dominio propio. Proverbios 14:29, ven lo que dice, Proverbios 14:19. El que tarda en airarse, dice, es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad, exalta la necedad. Cuando el profeta Natán le contó al rey David la historia de la oveja robada, recuerden la reacción del rey, se enojó, ¿no? Pero luego él le dijo, pero tú eres ese hombre, le dijo Natán. Y fue entonces que David confesó, he pecado, dice. Entonces una reacción, ¿no?, de enojo. En Hechos leemos, recuerdan cuando Esteban está predicando, él les está enseñando, y dice en Hechos capítulo 6, versículo 10, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. El versículo 54 dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Estaba predicando un sermón sobre el panorama del Antiguo Testamento y se enfurecían con él. Del versículo 58 dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que vino a ser el apóstol Pablo, y cual él también experimentaría lo mismo más adelante. Las multitudes en Listra apedrearon a Pablo, recuerdan, y lo arrastraron hasta fuera de la ciudad. Hermanos, el corazón orgulloso responde en enojo contra la palabra cuando es confrontado con sus motivaciones y deseos egoístas. Proverbios 13:10 nos dice, por la soberbia solo viene la contienda, mas con los que reciben consejos está la sabiduría. Si tú sabes recibir consejos, eres un hombre o una mujer sabia. Mi corazón orgulloso escucha la palabra y la considera una ofensa personal, un ataque personal. Me está atacando. Caín reaccionó con enojo, recuerdan Génesis 4:5. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, dice ahí, Génesis 4:5. Él se enoja porque su orgullo fue herido. Dios lo exhorta a humillarse y a obedecer ahí.
Y Santiago 1:20 da la razón por la que debemos ser lentos para la ira, porque dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira no produce la justicia que Dios requiere, sino que obstaculiza la obra transformadora de la palabra. La palabra de Dios es nuestro espejo para vernos tal y como somos. Y así como alguien que rompe el espejo porque no le gusta lo que ve ahí, ¿no? Así muchas veces nuestro enojo se manifiesta para atacar la palabra. La palabra nos dice nuestras verdades y a veces reaccionamos en enojo. Y eso no es solo cierto cuando Dios nos habla acerca de un acto pecaminoso, también cuando la palabra de Dios nos confronta teológicamente acerca de alguna doctrina errónea que nosotros estamos creyendo. A menudo cuando se enseñan temas como el papel de Dios para las mujeres en la iglesia y en el hogar, las personas inmediatamente comienzan a luchar con ira ante esa enseñanza. Cuando las escrituras hablan de nuestra necesidad de someternos a los gobernantes, especialmente cuando son impíos, las personas comúnmente luchan con ira, se enojan contra un gobernante. Pero la Biblia claramente nos dice, como creyentes tenemos que someternos a los gobernantes. Eso Pablo lo enseña en Romanos 13. El apóstol Pedro también. Recuerdan que en aquel entonces el gobierno, Nerón, el emperador, perseguía a los cristianos. Y aún Pedro les exhorta, sométanse a las autoridades. Entonces hoy en día cuando se enseña la ética sexual de la Biblia también y cómo los solteros deben ser sexualmente puros, muchos reaccionan con enojo también. Entonces, si quieres crecer en la justicia, debes de dejar de luchar contra la palabra de Dios y someterte a ella. Nuestro orgullo va a luchar contra la palabra de Dios siempre, ¿no? Nuestro trabajo no es juzgar la palabra de Dios, es interpretarla correctamente y luego someternos a ella. En lugar de enojarnos con aquellos que nos dicen la verdad, debemos honrarlos y animarlos, porque es un trabajo difícil decir la verdad. Yo les puedo caer muy gordo, a lo mejor les caigo gordo a algunos, pero tengan en cuidado cuando el enojo en realidad no es contra mí, sino contra la palabra de Dios. La edificación se destruye cuando hay enojo en tu corazón. Los actos justos, la ética, el estilo de vida se ve entorpecido por el enojo, la reacción de enojo en tu corazón. La ira del hombre no puede producir esa ética, solo el Espíritu Santo obrando a través de la palabra sí puede. Entonces, si queremos ser sabios, necesitamos tener un corazón enseñable. Proverbios 9:9 dice, da instrucción al sabio y será aún más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. El corazón enseñable es aquel que está ansioso por escuchar y aprender. El corazón enseñable es aquel que reconoce que necesita sabiduría y retiene sus propios argumentos. Y el corazón enseñable es aquel que ha rendido su orgullo ante la palabra de Dios. Si fuéramos tan prontos para oír como lo somos cuando estamos listos para hablar, habría menos ira y argumentación y más edificación en la iglesia. Bien, ahora que hemos visto que Dios quiere que tengamos un corazón enseñable, veamos la segunda actitud que te prepara para recibir su palabra. Número 2, un corazón limpio. Versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. La Biblia de las Américas dice desechando toda inmundicia y todo resto de malicia. Pensemos en esto, no podemos venir delante de Dios, hermano, cargando con pecados sin confesar y esperar que su palabra nos transforme. Es necesario limpiar nuestro corazón antes de recibir la palabra. Y esto se va a conectar con lo que veíamos en la mañana. Cuando dice aquí Santiago, por lo cual, es sobre la base de lo dicho anteriormente, versículo 19 al 20, que Santiago exhorta a los creyentes a obedecer el contenido del versículo 21. Noten el verbo desechando, que el significado de ese verbo en el Nuevo Testamento es la idea de despojarse, metafóricamente de un estilo de vida no cristiano. En el Antiguo Testamento leemos en Zacarías capítulo 3, versículo 3, Zacarías 3:3, dice ahí que Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel.
Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Esa metáfora de vestiduras es la idea de quitar, despojar y desechar cosas malas internas de nuestro corazón. Entonces Santiago dice lo mismo también que Pablo. Pablo dice en Efesios 4, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos. Después dice: y vestíos del nuevo hombre. Eso es la idea, es la metáfora de la vestimenta. Todos, hermanos, traemos una mochila donde guardamos nuestros antiguos pecados para luego sacarlos, como el pecado del rencor. Santiago nos dice que debemos ir vaciando esa mochila. Hebreos 12:1 dice el escritor de Hebreos: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Noten que dice dos cosas: de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay peso que podemos traer que no necesariamente es pecado, pero que nos está estorbando y tenemos que quitárnoslo, porque no vamos a poder correr bien. Y luego dice: y del pecado, hay pecados que traemos, que tenemos que despojarnos, y eso nos estorba en nuestro caminar cristiano. Entonces dice Santiago: desechando toda inmundicia, significa algo sucio, algo andrajoso. Entonces es símbolo de impureza moral en nosotros. Dice: y abundancia de malicia, lo que veíamos en la mañana, el término griego kakias o kakos, que es lo opuesto a la virtud. Entonces abarca todo vicio, toda cosa perversa. Entonces, si vas a plantar semillas en la tierra, pero el terreno está lleno de basura, de piedras y de maleza, no importa cuánto siembres ahí, no va a crecer nada. Así es nuestro corazón. Si no quitamos el pecado que hay en nuestro corazón, no vamos a poder recibir la palabra. A menudo se ha dicho: la Biblia hará que una persona se deshaga del pecado, o el pecado hará que una persona se deshaga de la Biblia. Y ese pecado, en el contexto, es primero la falta de disposición a escuchar. Es la argumentación pecaminosa, lo que vimos. Es la falta de disposición a ser corregido. Tenemos que hacer a un lado el orgullo. De modo que el creyente es exhortado a desligarse, a desnudarse, por así decir, de toda cosa negativa que impida en su vida vivir en armonía con la ética de justicia establecida por Dios. El pecado nos hace dejar de desear la palabra de Dios. Nos hace dejar de disfrutarla. Por eso es que no tenemos deleite en la palabra, porque hay pecado en nuestra vida. Esa es la realidad. Eso es lo que dice la Escritura. No, el pecado nos hace dejar de desear la palabra de Dios. Nos hace empezar a desobedecer la palabra que ya oímos. Y luego con el tiempo nos impide ir a lugares o hacer cosas con los que oímos y acerca de la palabra. Dejamos de asistir a la iglesia. Tenemos que estar tratando con nuestros pecados personales, de modo que podamos entregarnos por completo a la segunda acción. Y esta acción positiva que Santiago nos enseña aquí, que debemos realizar aquí, esto es recibir la palabra de Dios. Pero si continuamos y persistimos en nuestras vestiduras viles, la palabra no va a entrar en nuestras vidas. Así que vemos que la ira, la inmundicia, la maldad, cada uno puede impedir la recepción de la palabra de Dios, y son las actitudes que tenemos que dejar a un lado, que tenemos que despojarnos. Cuando comenzamos a leer la Biblia, hermanos, y nos convence de áreas que nosotros no considerábamos o ni siquiera sabíamos que eran pecado, cuando eso sucede, el corazón receptivo va a limpiar la suciedad del pecado y se va a vestir de ropas limpias de la nueva vida en Cristo. Si no haces eso, la suciedad te va a impedir crecer como cristiano. Y por eso es que
vemos cómo hay iglesias donde hay personas que están por años ahí y no crecen, porque hay pecado en su vida. Su vida no ha sido moldeada por la palabra de Dios. Entonces hemos visto la importancia de tener un corazón enseñable, hemos visto la importancia de tener un corazón limpio, pero hay una tercera actitud indispensable para recibir la palabra de Dios correctamente. Número 3, un corazón humilde. Un corazón humilde. Sin humildad, hermano, no importa cuánto escuches, cuánto te limpies, tu orgullo siempre va a bloquear la obra de Dios en ti. Vemos lo que dice Santiago sobre esto. Recibid, versículo 21, con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El verbo recibir es un imperativo, es un mandato y sugiere urgencia en la acción. En vez de responder con ira, con enojo, argumentos, el mandato aquí es recíbela con mansedumbre. ¿Cómo es posible que el creyente tenga que recibir la palabra que ya ha sido implantada en él? Se fijan que el texto dice la palabra ya implantada. La palabra fue implantada en el creyente en el acto de la regeneración. Pero es necesario que esa palabra haga su raíz, que sea parte y forme parte de la vida del creyente. Entonces, cuando Santiago dice recibir la palabra, tiene el sentido de recibir con hospitalidad, recibirla favorablemente. Uno puede leer continuamente las Escrituras, escucharlas, predicadas, y sin embargo, aún así, no recibirlas verdaderamente y permitir que nos cambien. Sin duda, ese fue el pecado de los fariseos. Recuerdan que siempre estaban leyendo, siempre estaban estudiando, pero no recibían verdaderamente lo que Dios les decía a través de Cristo. Y al final rechazaron a Cristo. Y al final lo crucificaron, que era la palabra encarnada. Lo rechazaron. Noten, la palabra mansedumbre significa humildad, docilidad. El profeta Isaías dice, el Señor dice en Isaías 66, versículo 2, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, dice. Es la actitud que Dios quiere ver en nosotros cada vez que venimos a estar ante su palabra. Es la actitud que debes de enseñar a tus hijos, ¿sí? Decirles a tus hijos, venimos aquí, debes de guardar reverencia, porque estás delante de la palabra de Dios. No estás delante de un hombre, estás delante de la palabra de Dios. Entonces, como creyentes nos surge dos cosas: despojarnos de esos impedimentos que obstaculizan nuestro crecimiento, y número 2, recibir la palabra que produce ese crecimiento. Esta palabra es implantada. La imagen es la de la parábola del sembrador, ¿recuerdan? Que esparce la semilla, que esa semilla es la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿será tu corazón tierra buena que recibe la semilla y da fruto? ¿O será uno de los otros tipos de tierra que no producen nada? Una vez que la semilla cae en la tierra buena, todavía necesita ser nutrida, regada. ¿Para qué? Para que dé fruto. Entonces la semilla debe ser regada y las malas hierbas deben ser arrancadas. Esa semilla debe ser protegida de los pájaros o de ser pisoteada. Una planta tiene que ser cuidada, cultivada. Mediante ese cuidado va a crecer y va a producir el fruto. Un terreno fértil no va a pelear con la semilla. Simplemente la va a recibir y va a producir el fruto. Así debe ser tu corazón ante la palabra. Nuevamente Carlos Spurgeon decía: ningún corazón orgulloso puede ser el hogar de la palabra de Dios. Jamás. Y noten que ellos ya habían recibido la palabra en términos de salvación. Eran personas que habían recibido el Evangelio. Conocían quién era el Señor Jesucristo, qué era lo que había hecho. Ese es el mensaje que el Espíritu Santo implantó en ellos y en nosotros y hemos creído. Eran personas nacidas de nuevo, pero ahora tienen que darle la bienvenida a las implicaciones de la palabra de Dios a su vida. Ahora que ya tienes la palabra, ahora que ya la has entendido, ahora tienes que aplicar esa palabra a tu vida. Es necesario que la palabra habite, como que si se sintiera en su propia casa.
Hospitalarios tenemos que ser con la palabra de Dios, recibirla con los brazos abiertos, sin resistencia, sin torcerla. Le damos la bienvenida en el corazón como creyentes. ¿Para qué? Para que efectúe su obra completa. Noten la actitud de los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros, dice Pablo, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esa es la recepción que debemos hacer de la palabra, como si fuera de Dios mismo, como si Dios estuviera aquí hablándonos directamente, porque eso es, hermano, cuando la palabra de Dios se expone. Regresando a Santiago, porque esta palabra, dice Santiago, puede salvar vuestras almas. El objetivo de la palabra de Dios es hacernos sabios para la salvación. Y aquí Santiago está considerando la salvación como el proceso completo de la vida cristiana, que va a culminar obviamente en la liberación definitiva de nuestro pecado, de la muerte, dándonos cuerpos glorificados, libres de pecado, para ya nunca más pecar delante de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pero imagina, hermanos, que estás secuestrado y estás en peligro de muerte y vienen tus rescatadores, vienen por ti y tú empiezas a luchar contra ellos. Esa no es la forma correcta de ser rescatado. Entonces te vienen a rescatar y tú estás peleándote con ellos, ¿verdad? A veces estamos luchando contra la misma palabra que nos está salvando a través de la santificación, y tú te subes al ring con la palabra de Dios y comienzas a boxear con la palabra. El objetivo de Dios a través de su palabra implantada es salvar tu alma. ¿Cómo vas a estar peleando con la palabra de Dios? Lo que debes hacer es someterte a ella con humildad, dejando a un lado toda arrogancia, todo orgullo, porque eso es lo que te va a salvar. La palabra te salva, te santifica. Eso es lo que Dios se propone, salvar tu alma. Tu alma es lo más valioso que tienes. Es lo que va a trascender por toda la eternidad. O vas a estar en el cielo o vas a estar en el infierno. No hay un lugar intermedio. O estás en uno o estás en el otro. Y en ambos está Dios. No tienes escape delante de Dios. En el cielo está Dios y en el infierno también está Dios. No olvidemos eso. Lo decíamos el miércoles. Como decía R.C. Sproul, una de las personas menos bienvenidas y que los del infierno desearían que se fuera del infierno es a Dios mismo. Entonces, antes de leer la palabra de Dios en la mañana o al despertar, ora y pídele al Señor: hazme humilde para recibir tu palabra, Señor. Hazme humilde para recibir lo que tú tienes que decirme hoy. Señor, quitar toda arrogancia en mí. Deseo obedecerte, quiero ser salvo de mi pecado. Hermanos, estas son las tres actitudes esenciales si queremos que la palabra de Dios produzca fruto en nuestra vida. Hemos aprendido, ¿verdad?, que un corazón enseñable está deseoso de escuchar la palabra, que escucha antes de hablar o de enojarse, un corazón limpio que desecha el pecado antes de buscar a Dios, un corazón humilde que recibe la palabra con mansedumbre y la obedece. Si practicamos estas actitudes, la palabra de Dios va a producir transformación en nosotros, salvación en nuestras vidas. Si practicamos estas actitudes, tu familia, tu cónyuge, tus hijos van a ver cambios en ti. Y tú mismo vas a ver cambios también en ti. Y lo más importante de todo es que Dios será glorificado por verte transformado. Y hoy te pregunto, ¿estás verdaderamente escuchando más que hablar, más que argumentar? Hay pecados que necesitas confesar y necesitas desecharte. ¿Estás recibiendo verdaderamente la palabra de Dios con humildad, sin orgullo? Que este pasaje te motive a valorar cada oportunidad de escuchar la voz de Dios y controlar tus palabras, tus emociones, y permitir que esta palabra transforme tu vida para gloria de Él. Amén. Oremos a Dios. Padre nuestro, gracias, Señor,